Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, con mucho gusto iniciamos ahora la clase 79 del curso de Filocalía, es decir, la 79ª clase, que vendría a ser formalmente hablando la penúltima del curso. Volvemos a acercarnos en esta ocasión a Antonio el Grande, o al pseudo Antonio, a quien abordáramos un poco en la 8ª y la 9ª clase en 2020, allá por los inicios del curso. Ustedes saben que el texto incluido por Nicodemo al comienzo mismo de la Filocalía se llama Advertencias sobre la índole humana y la vida buena. Lo pueden encontrar en el volumen primero a partir de la página 58, previa introducción de la editorial Lumen sobre este autor. Página 58 del volumen primero de editorial Lumen. Allí la editorial nos comenta que en realidad se trataría de un texto estoico, muy vinculado al manual de Epícteto, y que habría sido un texto adaptado al cristianismo, es decir, la filosofía estoica de gran y rica sabiduría, de mucha profundidad, estaba muy enraizada en la cultura de aquellos tiempos, más o menos en el siglo IV, en el siglo IV de nuestra era, y alguno de estos monjes, alguno de estos ascetas, dejó entrar a Cristo e influir en el texto estoico que le sirve de base. Personalmente me parece de mucha utilidad este texto, tiene cosas muy prácticas y leído en clave cristiana nos puede ayudar mucho, incluso como guía espiritual. Vamos a tocar en esta tercera clase sobre este autor o sobre este texto del pseudo Antonio otros párrafos que no tocamos en las dos anteriores y haciendo algunos matices y profundizaciones si Dios quiere. Pero antes de introducirnos en este texto, quiero comentarles lo siguiente a raíz de consultas y conversaciones que hemos mantenido estos últimos días. En realidad, Filocalía es una especie de amor de nuestra vida. Es algo que nos ayuda y nos ha ayudado mucho. Entonces difícilmente podamos dejar Filocalía, ¿no? Y dedicarnos a otras cosas. Por más que iniciemos algún otro curso como este de los místicos y místicas cristianas, que continuemos fenomenología y demás. Filocalía es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha sacado de la oscuridad más oscura, como a muchos de ustedes, y por eso de un modo u otro le daremos continuidad, si Dios quiere, a esta especie de escuela de la oración continua, que es Filocalía. ¿Qué es Filocalía sino una enseñanza acerca de la oración ininterrumpida o del vivir constantemente en Cristo? Entonces, como charlaba con una hermana muy querida días atrás y demás, no podemos dejar Filocalía. Entonces, habrán cambios de forma, diferentes modos de acercarnos a ella, de mantenerla viva en nuestra copresencia y en nuestro corazón. Por ejemplo, la lectura completa de los 4 tomos. Algunos de ustedes nos han ido haciendo audios sobre algunos autores y ya los pueden encontrar desde hace tiempo en el canal de YouTube. Ahora los estamos ordenando y en una misma lista de reproducción, a la que llamamos lectura de la Filocalía, van a encontrar todas las lecturas, tanto nuestras como de hermanas y hermanos que han participado y participan del curso. Entonces, ¿cuál es la intención? Ojalá
hacia fin del año próximo, tengamos leídos los 4 tomos, que bueno, tendrán sus errores de audio, sus ladridos o sus sonidos ambientes, pero que pueden servir para ir repasando tranquilamente todo el texto de estos 4 tomos de Editorial Lumen. En ese sentido, también vamos a usar el blog Esiquía para ir poniendo solamente allí párrafos tras párrafos con una cierta periodicidad de la filocalía, que nos vayan recordando, que nos vayan acercando nuevamente a algunos conceptos y vivencias de estos esicastas para nuestra vida práctica. Así que por lo pronto continuaremos luego del curso con las lecturas, los audios y con la publicación de estos párrafos. Bien, eso quería contarles. También este tema de ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Vivir en Cristo. Vivir en Cristo. Para ello, seguimos en cierto modo el modelo que nos presenta el peregrino ruso. Esa vida dedicada a la búsqueda de la oración incesante, a la consulta permanente de la Sagrada Escritura y a la explicación que de la Sagrada Escritura Filocalía le hace llegar al peregrino ruso. Entonces, algunos de ustedes, como yo, nos sentimos particularmente atraídos hacia este tipo de espiritualidad, hacia esta vía del Santo Nombre. ¿Y qué sintetiza esa vía? Les comento un poco a la luz de la relectura de la introducción que estamos haciendo de estos volúmenes. Es la vida de Filocalía, la vía esicasta, tiene que ver con un profundo apego, en el buen sentido de la palabra, a los textos de la Escritura, y muy particularmente al Nuevo Testamento, y más especialmente aún a los Evangelios. Entonces, si uno quiere tomarse muy en serio el camino del esicasmo, el camino de la oración de Jesús, de la oración continua, de la paz del corazón, ese camino que nos lleva, sin que nos demos mucha cuenta, a la impasibilidad, a la gracia tranquila y profunda en todos los momentos del día. Si uno quiere seguir ese camino en serio, ¿qué tiene que hacer, por decirlo así? Tiene que tener muy poquitas referencias y no dispersarse mucho. Referencia número 1. La Sagrada Escritura. Hay que usarla de almohada, hermanas y hermanos. Hay que llevarla en el bolsillo, usarla de almohada, llevarla a la mesa cerca de cuando estamos comiendo, ¿no? Es un modo de decir. Tiene que ser la Sagrada Escritura para nosotros más importante que llevar el celular o el móvil. Fíjense qué buen ejemplo viene a ser, porque hoy en día casi nadie anda sin el celular o el móvil. Es extrañísimo, ¿verdad? Bueno, más aún tenemos que tener la Escritura con nosotros. Y Filocalía viene a ser la interpretación que estos santos padres, que estos monjes, nos hacen llegar de la Escritura. Quien tenga los 4 tomos o haya revisado los PDFs, verá que las notas y las citas bíblicas son constantes. Ellos se nutren de la Escritura y la explican, la comentan, la enseñan, reflexionan, la rezan. Al igual que el peregrino, la Sagrada Escritura y Filocalía podrían ser nuestros maestros espirituales, nuestras guías certeras hacia la oración incesante. Ese propósito de ir hacia la oración incesante, ¿qué es? El paraíso aquí en la tierra. Porque la oración incesante nos conduce a la teosis, a la deificación del hombre.
que no es tanto una epifanía particular o una cosa sumamente extraordinaria que aparece, viene y después se va, sino un modo de ser y estar en Cristo, en el mundo y en las cosas. Así que bueno, eso les quería comentar con mucha alegría y gusto antes de abordar los temas de hoy. ¿Por dónde empezamos? Vamos a leer 3 o 4 párrafos de este texto que están muy buenos. Vamos a empezar por el 80, el párrafo 80 de las advertencias. Fíjense lo que dice. Entre aquellos que se cobijan entre los albergues, esos lugares de paso, ¿no? Entre aquellos que se cobijan entre los albergues, algunos encuentran una cama. Otros, aunque no encuentran un lecho y duermen sobre el piso, roncan como si durmieran en una cama. Luego, al llegar el alba, dejan el albergue y se van, llevando consigo solamente lo propio. Del mismo modo, todos aquellos que están en esta vida, tanto los que viven modestamente como los que gozan de riquezas y de gloria, se irán como de un albergue. Y no se llevarán ninguna de las delicias de esta vida ni de sus riquezas. Llevarán solamente sus obras, buenas o malas, las que hayan llevado a cabo a lo largo de la vida. Qué buen párrafo, ¿verdad? La vida como albergue. Esta vida a la que tanto nos aferramos, o mejor dicho, a la que tanto se aferran los apegos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, esta vida no es más que un recinto transitorio, un albergue para los que van de paso. Y qué bueno cuando podemos salir del albergue, irnos de esta vida sin llevar mochilas, sin llevar cargas. Este es un concepto estoico y profundamente cristiano también. Vivir solo de la gracia, y cuando somos llamados de vuelta, cuando se nos convoca para que regresemos al hogar, nosotros estamos libres de pesos, sin densidad, sin opacidad, sin cargas, sin lastres que nos retengan en esta vida, entregados a la voluntad del Padre. El tema de la muerte, como ustedes quienes participan del curso habrán visto, es bastante recurrente en Filocalía. Como dijimos en algún vídeo, algunos de estos ascetas llegaban al extremo de tener una calavera en su cueva, en su celda, en su recinto, que les recordaba constantemente la finitud de la vida. ¿Por qué esta insistencia, que si se mira livianamente parece morbosa o malsana? ¿Por qué esta insistencia con el famoso tema de la muerte? Es como si la mente nos dijera, ¿por qué no me dejas vivir tranquilo, ¿no? A Filocalía le decimos, ¿por qué no me dejas vivir tranquilo? Que me tienes que constantemente recordar el tema de la muerte. Sencillamente, porque nuestra vida entera aquí no puede encontrar su cauce si ignoramos el elemento más importante que la constituye. Nuestra vida aquí no puede encontrar su cauce si ignoramos o dejamos de lado el tema más importante que está en su base misma, en su constitución misma. Esto es la muerte. La vida humana no puede ser entendida ni encauzada correctamente dejando el tema de la finitud aparte.
como si fuera un secundario, un accesorio. Ah, sí, un día vamos a morir. No, eso es lo principal a tener en cuenta. Esto es muy molesto de ver. ¿Por qué es lo principal? Porque si no, tus acciones, tu modo de ser y tu modo de estar en el mundo y entre las cosas es profundamente erróneo, porque te dejas de lado los límites mismos de aquello que abordas, de aquello en lo que vives. Pensaba un ejemplo hace un rato y digo, imagínense ustedes la vida de familia. Imagínense una vida de familia en una casa bastante grande, ¿no? Una casa grande, están los hijos, varios hijos, el esposo, la esposa, puede haber mascotas, pero hay un miembro de la familia, pongamos por caso un tío, una tía, el abuelo, la abuela, alguien, que también vive en la casa. Y los demás miembros de la familia han decidido ignorarlo. Imaginen esta situación. ¿Cómo se puede vivir correctamente en esa casa de familia si hay una persona que vive allí día tras día y se la ignora totalmente? Esto va a generar un desequilibrio, problemas serios dentro de esa familia. Con nuestra vida es igual. Nuestros planes, los, los propósitos que aparecen y que nos trazamos, el modo en que organizamos nuestra vida económica, nuestra vida afectiva, los estudios, los trabajos, las vacaciones, lo que fuera. Cuando ignoramos la presencia de la finitud en la vida humana, se hacen sin brújula, dejando de lado un aspecto esencial. Todo objeto tiene su función, ¿verdad? Si nosotros compramos un libro, será para leerlo. Si compramos un cuaderno, será para escribir algo en él. Cuando vamos a la verdulería y compramos verdura, sabemos que es para cocinarla e ingerirla. La vida humana, ¿para qué es? Ahí está el meollo del asunto. ¿Para qué está hecha la vida? ¿Cuál es su sentido y significado? Nosotros nos acostumbramos por cultura, por educación, por esta naturaleza caída que nos hizo olvidar el espíritu, dando la primacía al cuerpo y a la mente. Nosotros nos acostumbramos a vivir la vida como definitiva y le quitamos su misma sustancia, su misma raíz, que es una peregrinación de regreso a Dios. Vinimos aquí para volver a Dios, no para otra cosa. Cuando asumimos eso, nuestros proyectos cambian, nuestro modo de emplazarnos, las actitudes que tomamos, todo se modifica. El valor relativo de las cosas cambia mucho. Empezamos a darle más importancia a esto que a esto otro. Por eso este párrafo del texto del pseudo Antonio es muy bueno, porque nos muestra que debemos comportarnos en la vida como en un albergue, priorizando adecuadamente las cosas. Bueno, llego al albergue, estoy de paso, tengo que pasar la noche y no encuentro una cama, pues dormiré en el piso. Pero lo importante es que al salir del albergue me lleve lo propio y no salga cargado de cosas. En muchas culturas se toca este tema de que en el momento aquel en que sale del cuerpo el último aliento, en que entregamos el alma, por decirlo de otro modo, en ese momento es clave la liviandad que esta alma posea. Se lo aborda desde distintos temas. Lo podemos comprobar en aquellos relatos y comentarios de experiencia sobre lo que se ha llamado la buena muerte. Lo mencionamos días atrás. La buena muerte es aquella
que se produce mientras el sujeto está realizando su vocación, está en la arena, en el campo de batalla, llevando adelante aquello para lo cual fue llamado. Y es una buena muerte aquella que se entrega, cuando entregamos la vida y no cuando nos resistimos a perderla, ¿no? Cuando nos agarramos. Y estas dos actitudes de abandono y de entrega, en contraposición al aferramiento apropiativo, tiene mucho que ver con los apegos. Mientras más estemos apegados a Dios, a la búsqueda constante de su presencia, al hacer sacro, a la oración incesante, mientras más familiares seamos de Dios, menos nos va a costar dejar el sobre todo en el momento final. Un sobre todo que va a estar liviano, sin piedras en los bolsillos, sin mochilas adheridas. Eso nos enseña Filocalía, a bien morir. ¿Y cómo se aprende a bien morir? Antes que nada dándonos cuenta de que ya estamos muertos. Esto es, nuestra vida tiene fecha de caducidad inevitablemente, nuestra vida corporal. Nadie sabe el día y la hora, solo el Padre. Pero es bueno vivir con el recuerdo de Dios y esta copresencia de que seremos llamados al hogar en cualquier instante. Y no para estar temerosos del juicio y de cómo se nos castigará si no hicimos... No. Para asumir simplemente cuál es la verdad acerca de nuestra naturaleza. ¿Cuál es la verdad acerca de nuestra naturaleza? Bueno, continuemos. En ese sentido, hay un párrafo anterior que es el 74. El 74. Dice, no busquemos una vida buena y dedicada al amor a Dios por la alabanza humana. Debemos elegir la vida virtuosa, persiguiendo la salvación de nuestra alma. Es necesario que veamos cada día a la muerte frente a nosotros y que consideremos cuán inciertas son las cosas humanas, cuán inciertas. No tanto por el significado que habitualmente le damos a la incertidumbre, no sabemos si será esto o si será aquello. Las cosas humanas son inciertas porque caducan, porque pasan. ¿Son importantes? Sí. ¿Tenemos que mejorar nuestra vida aquí? Sí. ¿Hacer lo mejor que podemos en todo momento? Sí. Pero recordemos, todo esto pasa. Lo que no pasa es un espíritu firme, anclado en Dios, fortalecido mediante los infortunios constantes que la vida nos va dando. Y fortalecido de ese modo, se eleva inmediatamente hacia Dios en el momento en que deja el sobre todo del cuerpo. Bueno, pero esto es una mera creencia. ¿Cómo voy a hipotecar mi vida aquí dedicándome a una supuesta trascendencia? Por ejemplo, esto la mente lo dice mucho, a lo mejor lo dice con otras palabras, o implícitamente. ¿Cómo sé que esto es así? Porque la trascendencia espiritual se puede vivenciar aquí y ahora, no como creencia, sino como experiencia. ¿Y cómo me doy cuenta de que el espíritu prima sobre cuerpo y mente? De que la muerte física al espíritu, vamos a decirlo entre casa, no le importa. Al espíritu, la muerte física, la decrepitud, la enfermedad no le importa. ¿Cómo me doy cuenta? En el día a día, en esas pequeñas victorias de la moderación, de la sobriedad creciente, de la no reacción. Mediante eso, el espíritu que se fortalece me va dando indicaciones, me muestra
que la tranquilidad de nada depende, sino de Dios, de estar anclados a Él. ¿Ven? Hay toda una correlación entre una cosa y otra. La sobriedad de vida a la que nos impulsa Filocalía, sobriedad que es no solo una ascética corporal y mental de apartamiento de los pensamientos y de apartamiento de los excesos, sino sobriedad que implica atención vigilante. Esa atención sobria y vigilante, la nepsis, que nos permite sacralizar cualquier acción y tomar todos los acontecimientos como embajadores de la voluntad de Dios, en palabras del Padre Causade, ¿no? Que lo estamos viendo estos últimos 30, 40 días. Bueno, ahí el párrafo 74 y el 80 de Antonio. Vamos a seguir con el 132 y 133. Muy bien, continuando, hermanas y hermanos. En la página 79 del volumen primero, el párrafo 132 y 133 dice así: Dios escucha solo al hombre. Solo al hombre Dios se muestra. Dios es amante del hombre. Donde Él está, también está Dios. Solo el hombre es un digno adorador de Dios, ¿no? Entre las criaturas se refiere. Por el hombre, Dios se transfigura. Y en el 133 dice: Dios ha hecho todo el cielo para el hombre y lo ha adornado de estrellas. Para el hombre ha hecho la tierra. Los hombres la trabajan para sí mismos. Los que no se perciben de tal providencia de Dios tienen un alma insensata. Los que no perciben esa providencia de Dios, que Dios todo lo ha hecho para el hombre, tienen un alma insensata. Esto de la insensatez tiene más bien relación con la falta de sensibilidad, no tanto con lo que hoy en día se entiende por sensato o insensato, sino más bien referida a la sensibilidad del alma para darse cuenta. Esta sensatez que atiende a lo que perciben los sentidos y se da cuenta de la perspectiva en la cual el hombre está inscripto, esta sensatez es la que necesitamos. Esto se vincula con lo que después la ciencia ha llamado principio antrópico. Principio antrópico. En el siglo XX particularmente se formuló esta concepción. El principio antrópico fuerte, en su formulación más fuerte, dice que la Tierra se encuentra en la posición exacta, en la distancia exacta del Sol que permite la vida humana. Un corrimiento muy pequeño en esa distancia y quedaríamos abrazados por la energía solar o congelados por su ausencia. Y así el principio antrópico abunda, queriendo destacar la centralidad del hombre en la creación, o al menos en esta parte de la creación, como dice la ciencia, en la parte del planeta y su entorno. Como la distribución de gases en la atmósfera terrestre es exactamente la que permite que el ser humano viva. Y del mismo modo la constitución molecular de los alimentos vegetales, animales y tantos otros factores están diseñados en un rango exactamente adecuado a la vida humana. Antonio, o el pseudo Antonio, mucho antes de la formulación del principio antrópico en ciencia, nos está diciendo lo mismo, ¿no? Nos está diciendo: Dios ha hecho todo el cielo para el hombre y
hecho la tierra. Dios es amante del hombre. Es por eso que decíamos el otro día también que es Dios el que nos llama, aun cuando nos parezca ser nosotros quien lo busca. Es Él que nos llama. Nuestra búsqueda es el signo de su llamado. Esto refuerza el concepto que hablábamos hace unos minutos atrás. Es decir, todo está hecho para nosotros, para que encontremos aquello que aquí vinimos a buscar. Pareciera, y el trasfondo que alienta todo el texto, nos está diciendo, la vida tiene un propósito único, la vida ha sido hecha para ti, solo hace falta que tú te comportes en la vida según este plan. De ese modo tienes todo resuelto. Ocúpate de las cosas del cielo, que lo demás se dará por añadidura. Como nosotros hacemos lo opuesto, nos ocupamos de las cosas de aquí, día y noche afanados en las cosas materiales, finitas y fugaces, nos la pasamos complicados no entendiendo el sentido de la vida, quejándonos de las tragedias, abrumándonos con el hecho de la muerte. Bueno, es que la vida es para otra cosa. En tanto la encaremos pretendiendo hacerla cumplir una función para la cual no fue hecha, vamos a penar, es decir, a sentir pena, una pena constante. Bueno, eso con el principio del trópico. Después el párrafo 142, les recomiendo mucho. El 150 no lo leo porque es más extenso todavía, pero sí que lo recomiendo mucho. El 150 en la página 81. Y bueno, el 142 no me puedo resistir a leerlo porque lo explica mucho mejor de que lo pudiéramos hacer nosotros al tema. Fíjense bien, aquellos que por alguna necesidad o contingencia se ven obligados a nadar en grandes ríos, si están sobrios, se salvan. Si sucediera que las corrientes son violentas y fueran arrastrados, si se aferran a algún arbusto que crece en la orilla, aún se pueden salvar. Fíjense qué bien presenta, ¿no?, el paisaje, un río caudaloso. Pero todos aquellos que se encuentran en estado de embriaguez, aunque en innumerables ocasiones se hayan ejercitado perfectamente en la natación, al ser vencidos por el vino, son sumergidos por la corriente y salen del mundo de los vivos. Se ahogan. Y aquí viene un poco lo que decíamos recién del momento, de la importancia y la particularidad del momento del tránsito, del momento de la muerte. Del mismo modo el alma, al incurrir en los remolinos y en las agitadas corrientes de la vida, si no se ha tornado sobria respecto a la malicia de la materia, y por lo tanto, si no se conoce a sí misma, no sabe cómo ella, el alma, divina e inmortal, ha sido ligada a la materia del cuerpo, que es efímera, expuesta a múltiples sufrimientos y mortal. Así, el alma es arrastrada por la perdición de los placeres carnales y despreciándose, ebria de ignorancia, fíjense qué buena frase, ebria de ignorancia, incapaz de ayudarse, perece y se encuentra fuera del número de aquellos que se salvan. Muchas veces el cuerpo, como un río, nos arrastra hacia placeres inconvenientes. Qué excelente párrafo.
y cuánta materia que tiene para analizar, para conversar. Pero está claro que en el río de la vida, caudaloso, que nos lleva de acá para allá, si no estamos atentos, es decir, sobrios, si abandonamos la embriaguez de la ignorancia, podemos agarrarnos de un arbusto, por ejemplo, y salvarnos, o vadear el río en sus partes bajas, o nadar si tenemos el arte de la natación. Bueno, se nos ha ido de nuevo la luz. Vamos a cortar acá y seguimos de vuelta. Muy bien, hermanas y hermanos, continuamos con la grabación de la clase 79, la 79ª clase del curso de Filocalía. La continuamos después del encuentro de intercambio que hemos tenido entre hermanas y hermanos, que estuvo muy bueno, muy agradable, muy rico y nutritivo, y después que volviera la energía eléctrica. De paso les comento, antes que me olvide, este encuentro fue grabado tan solo en su primera parte, después nos dividimos por salas, tuvimos un muy enriquecedor intercambio en grupitos más pequeños y pretendíamos grabar el intercambio general y la oración de Jesús que hicimos después, pero eso no ha quedado en la transmisión de YouTube. Sobre todo por la impericia nuestra en volver a encontrar cómo se hace para seguir transmitiendo en vivo después de haber estado en las salas y demás. Pero bueno, en definitiva, más allá de nuestra impericia, así lo habrá querido Dios, o al menos así lo ha permitido. Pero fue muy rico, muy nutritivo para todos lo vivido en esta reunión. Reunión que, si Dios quiere, se va a hacer los primeros sábados de cada mes. Están invitados. Bueno, continuemos con Filocalía. Habíamos leído el párrafo 142 en la página 80 del Pseudo Antonio, y allí en un momento se destaca, esto les quería comentar, dice: del mismo modo el alma, al incurrir en los remolinos y en las agitadas corrientes de la vida, si no se ha tornado sobria, atiendamos a esto, si el alma no se ha tornado sobria respecto a la malicia de la materia, y por lo tanto si no se conoce a sí misma, no sabe cómo ella, el alma, divina e inmortal, ha sido ligada a la materia del cuerpo, que es efímera, expuesta a múltiples sufrimientos y mortal. Esto de la malicia de la materia es interesante ver, por supuesto ya hemos conversado varias veces respecto de que la malicia no está en la materia misma, porque la materia es fruto de la obra de Dios, es fruto de sus manos. La malicia no está en la materia, sino en nuestra actitud respecto de ella, que básicamente podemos sintetizar como esta costumbre de extraer lo que sentimos a partir del contacto con la materia, y no de sentir la vida de la gracia en nosotros y desde allí llevar adelante la existencia, sin depender de las sensaciones que nos brinda el cuerpo, disfrutándolas cuando vienen, pero no vivir para ellas ni dependiente de ellas. ¿Cómo podemos saber, en términos actuales, más adecuados a nuestro lenguaje, a nuestra cultura, cómo podemos tener un indicador claro de si nos está manejando la malicia de la materia, por seguir los términos del Pseudo Antonio? Cuando nos aqueja
esa sutileza que se infiltra debajo de todas nuestras acciones, actitudes, pensamientos, gestos. Ese siempre querer estar un minuto más adelante de lo que estamos. A propósito de esto que venimos tratando hace ya un tiempo, sobre el momento presente como embajador de la voluntad de Dios, vivir la liturgia del instante, etcétera, etcétera. ¿Vieron que se infiltra de modo grosero o a veces sutil este apresuramiento, este siempre querer estar en un lugar en el que no estamos? Y que nos pasa incluso aunque estemos atravesando un buen momento. Estamos viendo una muy buena película. Nos gusta estar haciéndolo. Estamos con gente amiga, disfrutamos de todo eso. Y sin embargo, la mente quiere que la película pase rápido para ver la resolución final de lo que le pasa al protagonista. Estamos comiendo, disfrutando de una buena charla y sí, pero quiero que termine de hablar él para poder decir algo yo y ya quiero estar terminando de decir lo que digo para ver si me entienden. ¿No nos pasa esto en todo tiempo y lugar? Esa sería una de las expresiones más difundidas, más arraigadas en términos muy generales de la malicia de la materia. ¿Cuál es la malicia de la materia? Que el cuerpo sea el que gobierna y nos va llevando de las narices. Y el cuerpo es un manojo de apetencias, de carencias, todo el tiempo nos va dando señales. Oye, dame algo de comer, oye, dame algo de beber, oye, relájame esta parte que me duele. La mente siempre especulando, siempre negociando, siempre planificando, dialogando consigo misma. Bueno, esa es la malicia de la materia, que no tiene nada que ver con celebrar la existencia, con agradecer el don de la vida, con acoger aquellos placeres que vengan por sí mismos y que no buscamos ni hemos poseído o apropiado. Todo lo que venga en el transcurrir de los acontecimientos que Dios nos brinde como un placer no buscado y del cual no queremos apropiarnos, es decir, del cual no pretendemos la perpetuidad, puede ser por nosotros celebrado. Por cierto, si es acorde al Evangelio, acorde a nuestra conciencia y al propósito de vida, obviamente. Pero acá se marcan como dos actitudes. La de la persecución del fin, perseguir el placer o perseguir fines, y la de acoger los acontecimientos y hacer de cada momento un fin en sí mismo, que es algo bien diferente. De cada momento podemos hacer un fin en sí mismo. Bien, eso quería comentarles respecto de esta expresión genérica aquí de la malicia de la materia. El texto del Pseudo Antonio, que como decíamos tiene orígenes estoicos, ¿cuál es la diferencia sustancial con el cristianismo? ¿Qué se le ha agregado al texto? ¿Y qué podemos agregarle nosotros si alguna parte no nos encaja del todo o, como dicen los españoles, nos chirría, ¿no? Nos hace ruido alguna frase o algún párrafo? Tenemos que agregarle la obra de la gracia. Si a este texto del Pseudo Antonio le derramamos los conceptos y las vivencias de lo que los cristianos llamamos la obra de la gracia, encaja perfectamente en el trasfondo cristiano. Es decir, el texto estoico adolece de darle demasiada primacía a la voluntad humana, como si por un voluntarismo
por este estoicismo, precisamente, fuéramos nosotros capaces de elevarnos a Dios más allá de esta acción divina. No se tiene muy en cuenta en el texto. En cambio, nosotros, conscientes de que todo es gracia, de que todo es obra de la providencia, podemos encajar el texto y servirnos de él para nutrirnos del aroma de esas virtudes que los estoicos tenían muy arraigadas en su filosofía de vida. Filosofía de vida que consistía también, en cierto modo, en el abandono. El estoicismo, como síntesis, decía que todo aquello que no dependía de nosotros no debía preocuparnos, que debíamos ocuparnos de aquello que sí dependía de nosotros. Entonces, el cristiano le agrega a esto el concepto de la providencia divina y de la gracia que busca al hombre y que lo ayuda a encontrar a Dios. Y ese no preocuparnos en nosotros es el abandono a la providencia de Dios. El párrafo, ya les digo, el párrafo 156, fíjense cómo lo trata. Es sin duda, creo, una parte cristianizada del texto, ¿no? La providencia divina es aquella que tiene al mundo en sus manos. No existe ningún lugar abandonado por la providencia. Es providencia la palabra perfecta de Dios, la que da forma a la materia que constituye el mundo, y es creadora y artífice de todas las cosas que son hechas. No es posible que la materia se organice sin el poder descendiente de la palabra, del logos, que es imagen, intelecto, sabiduría y providencia de Dios. Ese es el 156 en la página 82. Otro tema que les quería comentar a propósito del texto, el ejemplo de la vela. Si nosotros queremos encender una vela y le acercamos una llama para encenderla, la llama pasa de una a otra vela. Pero este acercamiento no tiene que ser demasiado apresurado, sino no se enciende. Tenemos que acercar la llama y dejarla allí un ratito, un instante, para que se traslade este fuego y combustione la otra vela, la que queremos encender. Con nuestra vida espiritual, con nuestra vida de oración, necesitamos lo mismo. No podemos ser apresurados porque de otro modo no nos encendemos en la gracia. Necesitamos perseverancia y paciencia para que la oración arraigue y nos encienda el corazón. Perseverancia, paciencia, no solo en la oración, sino también en la lectura espiritual, en el intercambio con otros y en la ascética personal que intentamos llevar adelante. Esa búsqueda de la sobriedad, no solo como atención vigilante, sino también como moderación en toda la conducta. Esa búsqueda de la coherencia. No nos demos por vencidos antes de haber perseverado largo tiempo. No digamos la gracia no vino a asistirme, la oración no arraiga en mí, este no es mi camino. Perseveremos antes, seamos pacientes, ayudémonos de los medios que tengamos a mano hasta que se encienda en nosotros ese fuego que nos da la cercanía con la gracia. Bien, ese era otro tema. Después, en el
un párrafo, pensé que se me ha desmarcado el libro. El párrafo 160 nos dice, nada es difícil para quien cree y quiere comprender a Dios. Y si luego quieres también contemplarlo, a Dios, observa el orden y la providencia que hay en todas las cosas que por su palabra fueron hechas y creadas. Y todo es para el hombre. El buscar la mano de Dios en todas las cosas y en todos los acontecimientos es la actitud adecuada. Esa es la actitud adecuada. Recién en el encuentro que teníamos se trataba sobre algo de esto. Hablábamos estas cosas. Y una hermana nos leía un relato que se llama El bordado de Dios, que comentábamos luego también aparece en parte del guión en la película del Padre Pío. En este relato, como ustedes recordarán, se cuenta que un niño ve el bordado que su madre hace, pero lo ve desde abajo. Entonces le aparecen todos los hilos deshilachados, no entiende el diseño que la madre está bordando. Hasta que en un momento determinado el niño sube al regazo, es subido al regazo de la madre, y allí advierte la belleza del diseño que ella había estado bordando. Con la providencia divina nos pasa bastante esto. No entendemos, no comprendemos cómo obra la providencia en nuestra vida y en la de los otros. ¿Por qué? Porque lo miramos desde un ángulo que no es aquel desde el cual lo está mirando Dios. En cambio, cuando aceptamos lo que ocurre y nos entregamos a su voluntad, diciendo, Señor, tú sabrás, la gracia actúa en nosotros y nos deja ver, aunque sea en vislumbres, el sentido de los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento, aún de los ingratos. Y entonces podemos ver algo del diseño, el colorido y la belleza que tiene. Bueno, vamos a ir ahora a la parte final con 2 párrafos más. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos terminando ya esta clase 79. Quería leer unos poquitos renglones de la introducción a toda Filocalía que hace la editorial Lumen en el volumen primero, que me parecen una muy buena síntesis también de todo lo visto respecto de la oración de Jesús. En la página 25 dice a mitad de página, la oración de Jesús es, pues, en esencia, la expresión de una consagración total de nosotros mismos a Cristo. La expresión de una consagración total de nosotros mismos a Cristo. Reconocido como un verdadero fin, única posibilidad de realización plena de nuestro ser, camino y vida al mismo tiempo. Ustedes se acordarán que hemos hablado muchas veces ya de que la oración de Jesús implica, la práctica ferviente, frecuente de esta forma de oración que termina inundando toda la vida y que tiende a hacerse continua e ininterrumpida, no solo en su recitación, sino como géstica vital. Cuando se adopta este camino, uno empieza a renunciar a los pensamientos. Y en este sentido se hace plena nuestra consagración a Cristo.
cuando abandonamos esa constante elucubración que quiere controlar nuestro destino. Es un camino de consagración. La oración de Jesús, la práctica de la sobriedad que viene asociada con ella, esto es la atención y la moderación de vida, no es un camino que se pueda llevar como un detalle más de la vida espiritual. La oración de Jesús es una forma de consagración total, integral. En ese sentido, es un camino radical. No porque requiera una radicalidad forzada en sus inicios a dejar esto, dejar aquello, obligarme a esto, obligarme a aquello, no. La oración de Jesús es un camino suave, rápido, tranquilo, pero nos lleva a una entrega total. Es bueno saberlo. Y no fructifica en nosotros, no crece, sino mediante pequeños actos de coherencia. Recién hacía un alto en la grabación y buscaba ver qué es lo que queremos decir con esto. Necesito pequeños actos coherentes en mi vida que evidencien un cambio de dirección, en otras palabras, que muestren mi deseo de entrega profunda, pequeños actos de coherencia, para que la gracia vuelva o para que la gracia tome posesión de mí. No necesitamos la vida de santidad de no sé qué personaje, la abnegación tremenda de tantos ejemplos que tenemos en el cristianismo para que allí sí la gracia se presente y actúe en nosotros. Necesitamos solamente un cambio pequeño de dirección y manifestarlo en cosas concretas, sea en el trato que le damos a los demás, sea en la extirpación de un vicio en nuestro comportamiento habitual, sea agregando un pequeño momento de oración en nuestro día a día. Necesitamos una pequeña no reacción y sostenerla en el tiempo. Por ahí se cuela la gracia, por ahí se va a filtrar sin que nos demos cuenta esta acción divina en nosotros. Y después, cuando queremos acordar, ya nos ha tomado por entero, ¿no? Es como la semilla del grano de mostaza que imperceptiblemente crece y después vienen los pájaros, las aves, a vivir en él. Se disputan la comida, Gino y Simona. Entonces, bueno, quería leerles este pequeño párrafo, que la oración de Jesús es, pues, en esencia, la expresión de una consagración total de nosotros mismos a Cristo. Esto está en la introducción. Y después, está muy bien lograda, creo, esta introducción. Dice: la oración de Jesús exige una cierta disciplina interior. Ella es, como bien dicen los padres, un camino dulce y fácil, que poco a poco aplaca el espíritu, unifica lo más íntimo del hombre. Esto es importante, nos unifica. Todos los fragmentos desperdigados de nosotros mismos se reúnen en torno a la oración de Jesús. Un camino dulce y fácil que poco a poco aplaca el espíritu, unifica lo más íntimo del hombre e impide la concurrencia agitada de los pensamientos. Pronunciamos la oración no solamente cuando nuestro espíritu está aplacado, sino también para obtener el don de este silencio. El silencio, el famoso silencio contemplativo, no se adquiere queriendo llegar a ese silencio mediante técnica meditativa. Es decir, a mí se me ocurre que voy a ser contemplativo
y que he leído que el silencio interior y el silencio absoluto me comunica con aquel Dios incognoscible de la tiniebla luminosa, y entonces yo me siento y digo, voy al silencio. Esto va a ser muy difícil, o va a ser un pseudo silencio. Podría llegar a ser un ensimismamiento aún mayor en nuestro yo psicológico, si no lo acompañamos de pequeños actos de coherencia en la vida. Es decir, si practico el Evangelio al tiempo que, mediante la oración, me dirijo hacia el silencio, seguramente la gracia nos va a empujar, nos va a alentar y sostener. Pero si me quiero fundar en la mera técnica meditativa o de oración, sin poner lo mejor de mí, buscando la coherencia de vida, es posible, según nos dicen los padres, y también la experiencia de muchos, que esto fracase. Por eso se dice aquí, en la página, me olvidé de decirles recién, la página 27, toda la doctrina de la oración de Jesús corre paralela a la doctrina de la sobriedad. El intelecto debe vigilar la puerta del corazón para evitar que entren pensamientos e imágenes, de tal modo, fíjense bien, de tal modo que cada pensamiento sea sustituido por la oración. Está diciendo cada pensamiento. La actividad más elevada del intelecto humano es, de hecho, la oración. Les recomiendo mucho que lean la introducción o que escuchen el audio que hemos hecho sobre la introducción en 6 partes, porque nos puede dejar una síntesis, un resumen muy acabado de toda Filocalía. Por eso, en los momentos de oración, aprovecho esto para compartirlo, ya llevamos más de un mes de momentos de recogimiento, oración y silencio en torno a la oración de Jesús. Lo que nos reúne allí son esos 2 momentos de recitación íntima de la oración de Jesús. Leemos el Evangelio, leemos algún salmo, se leen párrafos de algún autor espiritual. Pero lo más importante de todo ello es, además de nuestra actitud de interiorización, recogimiento y apertura a la acción de la gracia, lo más importante es esta parte donde repetimos: el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. Y ten piedad de nosotros va generando en cada uno de los orantes distintas armónicas, distintos ritmos, distintas profundidades que empieza a influir en nuestra vida. Por eso, lo más recomendable es que seamos muy pausados en esta recitación, que no tengamos prisa por repetir la oración o por hacer el eco, que vayamos muy tranquilos, para que podamos seguir el sentido, para que la oración impregne en nosotros y para que tengamos ocasión de recitarla de manera personal, nosotros solos, aunque estemos en comunidad. Entonces la repetimos entre todos mediante la escucha y después varias veces la decimos en nuestro interior. Y el eco de la oración que hace otra hermana u otro hermano nos recuerda, nos avisa de volver a ella, porque con toda probabilidad nuestros pensamientos ya nos van llevando hacia otro lugar. Esta tarea común es muy hermosa, pongamos toda nuestra fe en ella, porque como ya comentan ustedes y comentamos nosotros, nos va transformando poco a poco. Muy bien, hermanas y hermanos, si Dios quiere, la próxima clase vamos a tratar brevemente este tema de las monografías que ya me van llegando y ustedes van presentando para incluir luego en el libro que vamos a hacer o los tomos que haremos sobre todas estas clases,
vamos a finalizar las últimas partes del libro de Meloni, que así lo habíamos prometido, terminar con ello, y también alguna otra consideración que veamos pertinente de estos 4 volúmenes, ¿no? Es una tarea difícil seleccionar, a ver cómo terminamos, cómo le damos el cierre al curso. Bueno, yo creo que nada más. Esto quedaba. Por si ustedes no han estado en el encuentro de intercambio de este sábado 6 de noviembre, quienes deseen participar de un retiro espiritual, ya hemos hecho 2, en el 2019 y en el 2020, 2 retiros de 3 días hicimos, los primeros días de diciembre hasta ahora. Han sido de manera virtual. Entonces ahora, si Dios quiere, vamos a intentar un retiro presencial, que será aquí en Argentina, en Córdoba o en Buenos Aires o alguna localidad cercana. Entonces, quienes deseen asistir presencialmente, avisen, y también quienes deseen asistir de modo virtual. ¿Por qué digo esto? Porque no va a ser grabado. Lo vamos a compartir por Zoom, al retiro presencial lo vamos a compartir en Zoom, pero de manera privada. Entonces se tienen que anotar simplemente avisando, yo quiero participar, y díganos allí si lo prefieren en diciembre o en enero. Entonces, en función de lo que ustedes nos envíen, vamos a organizar el retiro. Si hubiera un número mínimo de 10 o 12, lo haríamos presencial, también presencialmente. Bueno, eso es todo, hermanas y hermanos. Les mando un abrazo fraterno, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.